Halloween es una de las franquicias de terror más famosas e icónicas de todos los tiempos, convirtiéndose rápidamente en un gran referente para el cine de terror, con más de 40 años de trayectoria y con 13 películas en su haber, y teniendo un gran séquito de seguidores por todo el mundo. Es obvio que esta franquicia cinematográfica esconde secretos, datos curiosos, misterios. Y eso es lo que vamos a ver hoy en su iceberg creado por el usuario de Reddit Ángel 12416. Antes de comenzar tengo que aclarar que no sigo el iceberg al pie de la letra, sino que me voy a saltar algunos datos que a mi consideración son muy poco relevantes, o porque no encontré mucha información sobre ellos, o también porque los quiero dejar para una segunda parte. Y me quise tomar algunas libertades. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar, así que traigan algo para comer o beber y pónganse cómodos. Este punto es algo sencillo de explicar, ya que hace referencia a las diferentes líneas de tiempo de la franquicia. La primera línea temporal, que es la original por así decirlo, incluye Halloween 1, 2, 4, 5 y 6. La línea H20, que incluye las dos primeras películas, H20 y Resurrección. Luego está la línea de los remakes de Rob Zombie, que incluye Halloween 1 y 2, y por último tenemos las líneas de Halloween 2018, que ignora todas las anteriores entregas, y solo toma en cuenta la primera película. Esta saga es la más reciente de la franquicia, y por último pero no menos importante tenemos la línea de Halloween 3, temporada de brujas. Esta no está conectada con ninguna entrega de la saga. De hecho, Michael Myers y todos los sucesos de la primera cinta son solo una película dentro de este universo. No sé si me di a entender, pero bueno, como dato curioso, hay una teoría que dice que originalmente Halloween 2018 y Halloween 3 iban a estar conectadas, ya que en Kids podemos ver las máscaras del trébol plateado. Estas máscaras, por si no lo saben, son el punto central de Halloween 3. Devil Leyes, o Ojos del Mal en español, es el libro que escribió el Dr. Loomis sobre Michael Myers, y lo podemos ver en Halloween de Rob Zombie. El libro cuenta la vida temprana de Michael, principalmente su infancia y su adolescencia, y las observaciones y los pensamientos que tiene Loomis acerca de Michael y toda su estancia en el hospital psiquiátrico de Smith Grove. Este punto hace referencia a que a Michael uno de sus apodos es The Shad, y de hecho es el nombre que aparece en los créditos de la película original. Este punto se refiere a las películas reboot hechas por el director y músico Rob Zombie. En el año 2007 y 2009, la primer película intenta darle un mayor trasfondo a Michael Myers, y darle un origen más claro, y la segunda es una peli slasher regular, sinceramente. Laurie Strode es una de las protagonistas principal de la saga, y es considerada por muchos la Final Girl de las Final Girls. Esta fue una de las primeras víctimas de Myers, y la hermana de este último, después de que el desquiciado de su hermano matara a su hermana mayor, y al fallecer sus padres, Laurie fue adoptada y cambió su apellido a Strode. Laurie ha tenido una gran cantidad de apariciones en la saga, siendo la protagonista de las primeras dos películas, los remakes de Rob Zombie, y tiene gran relevancia en la última trilogía. Normalmente Laurie siempre es atormentada por Michael de alguna u otra manera, ya sea que Michael vaya tras ella directamente o que le persiga el trauma que tiene por culpa de la experiencia que ha tenido con su hermano mayor. Originalmente Halloween iban a ser películas antológicas, ambientadas en la época de Halloween u otras festividades, o sea que iban a ser películas inconexas entre sí, y de hecho la historia de Michael Myers solo iba a ser una historia más del montón, pero Myers se convirtió en un villano muy icónico, y la gente quiso ver más de este personaje, así que los productores desecharon el plan de hacer películas antológicas. Esta idea se retomó en Halloween 3, temporada de brujas, y es por eso que la tercera entrega no tiene nada que ver con Myers.
La casa de Michael Myers es uno de los elementos más icónicos de toda la saga, ya que Michael siente un extraño apego a su casa, y aparte porque Halloween Resurrección trata literalmente de un reality show en la casa de Myers, se podría decir que la casa es como el territorio del asesino de la máscara blanca. Lo interesante es que esta casa sí existe en la vida real, y se encuentra en South Pasadena, California, y por suerte la vivienda sobrevivió al paso del tiempo. De hecho, actualmente es una atracción turística y patrimonio de la ciudad de Pasadena. Lo curioso es que la casa fue encontrada por Carpenter y su equipo tal y como la vemos en la cinta, solo la tuvieron que remodelar un poco para el flashback del inicio cuando Michael mata a su hermana. El Dr. Loomis es el psiquiatra de Michael Myers y uno de los protagonistas de la franquicia. Este está en una interminable pelea con Michael, ya que es sus palabras, Myers es el mal encarnado. Loomis ha intentado detener a Michael muchas veces, a tal punto que Michael se volvió una obsesión para Loomis. By Deadlight es un survival horror multijugador que suele hacer muchas colaboraciones con varias franquicias de terror, y una de estas franquicias por supuesto es Halloween. De hecho, Michael Myers fue uno de los primeros asesinos invitados del juego. John Carpenter es el director y uno de los guionistas de Halloween. Él junto a Debra Hill crearon a Michael y parte de su mitología. John Carpenter también es el compositor de la banda sonora del film. Si ese icónico tema de Halloween fue compuesto por John Carpenter. Carpenter también es la mente maestra detrás de otras grandes películas como The Tinted Leaf, Escape de Nueva York, su trilogía del apocalipsis, etc. Sin duda uno de los mejores directores de los años 80. Esta es una que todos se saben. Bueno, vamos a ver un dato que todos sabemos, o bueno, eso creo. La máscara original de Myers, la máscara blanca, que actualmente es un icono del horror, es realmente una máscara de Star Trek, más específico una máscara del actor William Shatner, como el Capitán Kirk. La película original tenía tan poco presupuesto que el equipo de rodaje no se podía dar el lujo de crear una máscara desde cero, y tampoco tenían idea de cómo iba a lucir el asesino. Bueno, el chiste es que el equipo dio una vuelta por el Hollywood Boulevard, ahí tenían varias opciones como una máscara del expresidente Richard Nixon, otra del payaso Emmett Kelly, pero finalmente se decantaron por la máscara de Star Trek, ya que la máscara tenía un aura inquietante y inexpresiva. Las únicas modificaciones que le hicieron a la máscara fue agrandar los orificios de los ojos, teñir el cabello de café y pintar la máscara de blanco, y el resto es historia. La máscara se convirtió en el emblema de la saga, un icono y un producto de mercadotecnia. Bueno, esto hace referencia a que el rapero Busta Rhymes aparece en Halloween Resurrección interpretando al personaje de Freddie Harris, y es el personaje que termina derrotando a Myers en esa cinta electrocutándole las partes nobles. Todo un crack. En el principio del iceberg mencioné que Halloween 3 está en una continuidad muy aparte de la saga principal, y que en esa línea de tiempo Halloween no es más que una película, pues el tráiler de Halloween 1 hace un cameo en la televisión, y eso es todo. Aquí les dejo la escena. You got it. The Immortal Classic, followed by the big giveaway at 9, brought to you by... Halloween 2600 fue el primer videojuego y por mucho tiempo el único que tuvo la saga. Este, como su nombre lo dice, fue lanzado para la Atari 2600. En el juego eres una niñera que tiene que escapar de Michael mientras trata de salvar a niños de este asesino. El juego conforme avanza va aumentando la dificultad y Michael aparece con más frecuencia y es más resistente.
Este juego tuvo una polémica en su época ya que supuestamente el juego era muy violento. Sí, claro, unos píxeles rojos son extrema violencia. Uy, qué miedo, mejor me voy con los Wolsom. Otra cosa curiosa del juego es que la compañía desarrolladora, Wizard Video Games, al estar al borde de la bancarrota, algunas copias del juego no tenían caja y solo tenía una etiqueta blanca que ponía el nombre de Halloween escrito a mano con marcador, causando obviamente que el juego fuese un rotundo fracaso en ventas. Actualmente el juego es un artículo de colección para los coleccionistas de juegos retro y los fans del terror. Al igual que muchas otras películas no solo de terror, Halloween cuenta con sus propias novelizaciones. Estas novelas obviamente agregan más información y eventos que las películas. Por lo que he estado investigando, en la novelización de la película original se da mayor énfasis a la psicopatía de Michael. Y el por qué Loomis le tiene tanto miedo. Ya que se nos narra gran parte de estancia de Michael en el hospital psiquiátrico de Smithgrove. Y como este mató a varios pacientes, guardias de seguridad y enfermeras, también se nos cuenta todas las horas y días que pasó Loomis analizando a Michael, y cómo llegó a la conclusión de que es el mal encarnado. También se nos muestra el juicio que tuvo Myers por matar a su hermana mayor y a su novio. También se muestra que Michael sí podía hablar hasta su adolescencia. Por lo que veo, Rob Zombie tomó mucho de esta novelización para hacer su remake de Halloween. Otras cintas que cuentan con su novelización es Halloween 2, 3 y 4, y la última trilogía que ha salido. La neta desconocía de la existencia de estas novelas hasta que empecé este iceberg. Llámenme poser si quieren. Bueno, este es un punto bastante tonto. En Halloween 4 por un momento podemos ver que Michael usa una máscara diferente. Esta máscara tiene el cabello rubio y solo se le puede ver un instante. La razón del cambio de la máscara es porque un miembro de utilería se confundió y le dio al actor la máscara equivocada. Y me imagino que no había tiempo o presupuesto para hacer regrabaciones y lo dejaron así en la cinta. Lo raro es que ningún miembro del rodaje, incluyendo los actores, el director y los miembros de producción, no se dieron cuenta en el momento. Eso quiere decir que nadie había visto Halloween. Curioso. ¿Recuerdan Halloween 2 empieza donde termina Halloween 1? O sea, con Michael cayendo del balcón y desapareciendo. Lo curioso aquí es que reutilizaron el metraje de la primera película excepto la parte donde Myers cae del balcón. Y esto es porque si utilizaban la escena le hubieran tenido que pagar regalías al actor original, algo que la productora no quiso, así que decidieron regrabar solo esa escena. Halloween Resurrección podemos observar como Michael tiene una máscara hecha en CGI, y de hecho en esa película Myers usa diferentes máscaras por alguna extraña razón. Al igual que muchas películas, por no decir casi todas, Halloween cuenta con errores de producción, ya sean errores de continuidad, agujeros de guión o errores en cámara. Halloween, al ser una saga sumamente extensa, tiene bastantes que no me detendré en mostrar aquí, pero solo por dar un ejemplo se puede ver humo de cigarrillo en la primera película de Halloween. Y la anteriormente mencionada máscara con el cabello rubio. Este punto se refiere a que la máscara de Michael aparece en La novia de Chucky junto con otras máscaras y objetos de personajes famosos del cine slasher como Leatherface, Jason Freddy. Este es más que todo un cameo inconexo. Un fanático del horror bastante obsesionado con la saga de Halloween recreó la casa de Michael Myers, así es el que pensó esta loca idea fue Ken Nickerson. La réplica se encuentra ubicada en Carolina del Norte y a diferencia de la casa original, esta no se encuentra en ningún vecindario, sino que se encuentra en una zona rural. Lo curioso es que esta casa fue construida porque el dueño no tenía una casa donde vivir y debes de pagar renta o algo así. Como todo un cha, decidió recrear la ubicación más icónica de su película favorita. La casa está llena de artículos de colección de la saga de Halloween y de otros artículos del mundo del terror. Durante la noche de Halloween de cada año el dueño hace la casa un lugar turístico, pero solo puedes visitarla por invitación. Así que si algún día quieres visitar la casa es mejor que te vayas haciendo amigo del dueño.
Las versiones para televisión de películas muchas veces traen algunos cambios a comparación con su versión de cine. Esto es algo muy común sobre todo en pelis de horror o acción y Halloween no es la excepción. Estos cortes para televisión traen algunos cambios como quitar escenas de violencia, desnudos y censurar o quitar algunos diálogos o también pueden agregar escenas. La razón de estos cambios es porque las restricciones de la televisión son muy estrictas, sobre todo en Estados Unidos. En Latinoamérica somos más flexibles con esto. Pero aún así a mucha gente de este lado del charco le tocó ver estas versiones, ya que las versiones para televisión gringas eran las que nos llegaban. Originalmente Halloween H20 y la saga original de Michael Myers iban a estar conectadas. De hecho H20 iba a iniciar con una recopilación de los sucesos de las anteriores cintas. Pero en fin de haberse llevado esto a cabo, eso quiere decir que Laurie nunca murió y fingió su muerte. O sea que Laurie abandonó a su hija y escapó de todo teniendo otro hijo. Si Laurie es la mejor madre del mundo. Si recuerdan, en la primera película de Halloween Michael puede manejar por alguna extraña razón y en ningún momento se nos explica eso, ya que si recordamos Michael estuvo en el hospital psiquiátrico prácticamente toda su vida. Pero bueno, en la novelización de la primera película se nos explica que Michael sabe conducir, ya que aprendió del Dr. Loomis observándolo mientras era llevado a su juicio por el asesinato de su hermana. Entonces podríamos decir que Michael es un genio, ya que aprendió una habilidad solo viéndola por un corto periodo de tiempo. Halloween 3D iba a ser la secuela de Halloween 2 de Rob Zombie. Esta cinta cambiaría el final de la segunda cinta, ya que Laurie realmente no mató a su hermano sino que accidentalmente asesinó al Dr. Loomis. El chiste es que Laurie por esto sería encerrada en un hospital psiquiátrico, y obviamente Michael regresaría a ser de las suyas. Este filme iba a ser una mezcla entre el estilo de John Carpenter y Rob Zombie, pero esta película no sería dirigida por Zombie sino por Patrick Lussier. Curiosamente, a pesar de que nunca se hizo ni se produjo Halloween 3D, si se compuso un tema para la película, este está hecho por los compositores Lussier y Farmer's Draft. No sé si lo puedo poner aquí por temas de copyright, en todo caso lo voy a dejar en la descripción. Los Talking Shapes Books son libros que narran cómo se creó la saga de Halloween, más o menos como los Star Wars Archive. Este es un dato bastante interesante. John Carpenter decidió nombrar al asesino de su película Michael Myers, en honor a un productor y distribuidor de películas. Este productor fue el encargado de distribuir Asalto al Recinto 13 en Reino Unido. Este filme fue la segunda película de Carpenter. La primer película de Halloween cuenta con un doblaje perdido y este se trata del doblaje original realizado en México. Este doblaje se sabe que fue hecho en el extinto estudio Producciones Salgado. Se desconoce quién fue el director de doblaje, pero se tiene el elenco de voces. Este doblaje se lanzó exclusivamente para televisión. Se sabe que este fue transmitido por Canal 5 aquí en México. No se sabe si se transmitió en otros canales o si tan siquiera se transmitió en otros países de Latinoamérica. Se tiene el conocimiento de que varios usuarios tienen una copia de la película con este doblaje, pero estos no lo han querido compartir, ya que muchos de estos piden un pago monetario o buscan intercambiar este doblaje por otro doblaje igualmente perdido o por otra pieza de Lost Media, pero por suerte se han logrado recuperar varios clips de este doblaje gracias al usuario Bamban. No ha sucedido nada, solo hay chicos jugando, gritando dulces o trucos, haciendo bromas de monstruos. Para tener dónde hacerlo con su novio. Tengo un lugar para eso. Olvidé mi libro de química. ¿A quién le importa? Yo siempre olvido mi libro de química, el de matemáticas, el de literatura. Igual que el puesto anterior, Halloween 2 cuenta con su doblaje perdido. Este se realizó en México en el también extinto estudio de doblaje SCL. Este doblaje fue hecho para televisión y adapta la versión para televisión de Halloween 2.
O sea, suaviza algunos diálogos y dobla el final alternativo. Este doblaje fue transmitido en la época de los 80 y 90 por el Canal 5 de México, el Canal UC Televisión en Chile, y el Canal Telefe en Argentina. De este doblaje solo se tiene un comercial del Canal Telefe. Aquí les dejo el elenco de voces. La versión del productor de Halloween 6 tiene grandes cambios a la versión original, como agregar nuevas escenas, cambiar diálogos, etc. La neta no he visto esta versión, así que no puedo decir mucho. Halloween 25 años de terror es un documental que trata sobre cómo se hizo la franquicia de Halloween y su impacto cultural. Este documental se puede encontrar aquí en YouTube y se los voy a dejar en la descripción. Halloween Night Dance es una novela precuela de Halloween H20 y una secuela de Halloween 2. La historia nos cuenta el regreso de Michael, pero esta vez no atormentara a su pobre hermana o su familia, sino que esta vez le tocara a una joven llamada Lisa Thomas que tiene un extraño vínculo con Myers. Esta novela no se lleva a cabo en la ciudad de Haddonfield, sino que se sitúa en Russellville, Illinois. Jamie Lloyd es el padre biológico de Jamie Lloyd. Este tiene su primera y última aparición en Halloween 2 y un breve cameo en Halloween 4 en forma de fotografía. No se sabe mucho de este personaje, pero se conoce que murió junto a Laurie en un accidente automovilístico. El culto de Thorn es un culto que es la causa de por qué Michael es un asesino, ya que este culto tiene la creencia del demonio Samhain. Traerá muerte y desgracia. Para salvarse a esta maldición introducen al demonio dentro de un portador, en este caso Michael Myers, pero con el costo de que este matara a su familia en la noche Halloween. Cada que la constelación de Thorn pase por la Tierra habrá un nuevo portador. Este culto lo podemos ver en Halloween 6 en sus dos versiones. Jamie Lloyd es la hija biológica de Laurie y por ende la sobrina de Michael. Esta lamentablemente perdería a sus padres por culpa de un accidente a una edad muy temprana. Pero por suerte fue adoptada por la familia Carruthers, teniendo una nueva vida. Jamie es un personaje de gran relevancia en Halloween 4 y 5, siendo el centro de la historia. En el final de Halloween 4, parecería que Jamie heredó la locura de su tío, pero al final esto no sucedió. John Carpenter durante su clase de psicología de la universidad visitó un hospital psiquiátrico de su localidad. Mientras Carpenter y sus compañeros visitaban a varios pacientes, John se encontró a un niño que sin saberlo inspiraría de gran manera al cineasta. Se trataba un muchacho inexpresivo de rostro pálido que tenía una mirada vacía y los ojos muy negros a tal punto que parecían ojos sin alma. Este niño, tal vez sin saberlo nunca, inspiró a uno de los villanos más icónicos del cine. Un dato bastante interesante sobre la primera película de Halloween es que Robert Englund tiene una participación. Años antes de que Englund interpretara a Freddy y se convirtiera en un rey del horror, el actor participó en Halloween, pero no como tú crees, sino que participó en la cinta siendo el encargado de colocar y barrer las hojas de otoño en el set. Si esa estética otoñal de la película es en parte gracias a Robert Englund. Así que recuerda, las hojas que aparecen en la peli es gracias a Freddy Krueger. Halloween 30 años de terror es una serie limitada de 2 números que cuentan 5 historias cada uno respecto a Michael, Laurie y Loomis. Estos cómics están ambientados en la continuidad H20. Ben Tramers es el chico que es confundido con Myers en la segunda película de Halloween. Accidentalmente es atropellado por una patrulla de policía. Y muere de una manera muy estúpida, la verdad. Se rumorea que realmente fueron 6 personas que interpretaron a Michael en la primera película de Halloween. Pero este dato es falso, ya que el único actor que lo interpreta en la primera cinta fue Nick Castle.
Charles Bowles es mencionado en la primera película de Halloween por el Dr. Loomis. Este compara a Michael con Bowles, ya que este último, al igual que Myers, era un asesino que mató a su familia en la noche de Halloween. Bueno, vamos a ver un caso bastante desconocido. Y este es nada más y nada menos que una supuesta película estilo anime de la franquicia, y digo desconocido porque literal no encontré nada de información en internet más que un post de Reddit. Esta supuesta película anime iba a estar a cargo de una productora sumamente desconocida y underground llamada Simon C. Una productora ya extinta que solía hacer películas de bajo presupuesto de terror, ciencia ficción y acción. Pero al parecer quería incursionar al negocio del anime, y qué mejor con una franquicia que no tiene nada que ver con el anime. Así es, estoy hablando de Halloween. Y una especie de remake de Perfect Blue, pero eso es otro tema. El único registro que se tiene de la película es un concurso de pósters fan-made de esta posible cinta. Este concurso se hizo mediante la página web de la productora en el año 2005, pero no se sabe quién o quiénes fueron los ganadores de este mismo. Y realmente se desconoce si realmente iba a existir una versión anime de Halloween. Vamos a ver otro proyecto cancelado de la franquicia, y esta vez es un remake. Si recuerdan, en la primera década de los 2000 la productora de Michael Bay, Platinum Dunes, realizó muchos remakes de películas de terror como La Masacre de Texas, Pesadilla en la calle Elm y Viernes 13. Y Halloween no iba a ser la excepción. Esta cinta iba a ser un remake de verdad. Y no lo digo porque era una gran idea ni nada por el estilo, sino porque iba a hacer una gran cantidad de cambios respecto al filme original. Prácticamente iba a tomar todos los elementos icónicos de la franquicia y los iba a cambiar de alguna manera. Por ejemplo, en esta película no solo íbamos a ver a un solo Michael Myers, sino que íbamos a ver dos. Un poco parecido a Scream. O que en este remake Loomis no era psiquiatra, sino un investigador del FBI. Y el cambio más importante, Judith Myers iba a estar viva, ya que en esta versión ella nunca fue asesinada. Esta iba a ser la protagonista junto a Laurie. Y el origen de Myers también iba a tener un gran cambio. En esta versión Michael no era un psicópata ni el mal encarnado, sino que fue secuestrado junto a un amigo en la noche de Halloween. Y aparentemente la gente que lo secuestró le lavó el cerebro para volverlo un asesino junto a su amigo. Parte de la película se llevaría a cabo en un ferry. Similar a Viernes 13, Jason toma Manhattan. Al final de la película se revela que hay dos asesinos y Michael mata a su hermana Judith. La razón de la cancelación de este filme fue porque, al ser algo muy diferente, Dimension Films no quiso ceder los derechos de la franquicia con ese guión por miedo al fracaso en taquilla y las malas críticas. Sinceramente no sé qué pensar de esta peli, ya que sí era muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado la saga. Pero a la vez hubiera sido algo refrescante. Díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios. El diario de Judith Myers iba a ser un complemento que convendría a los cómics de la primera muerte de Laurie Strode. Pero al final este complemento no se lanzó, ya que la serie de la última muerte de Laurie fue cancelada. Este diario iba a relatar obviamente la vida de Judith junto a su hermano Michael, viviendo el día a día, relatando los primeros días del asesino más icónico del cine. Halloween Sam es un cómic que narra los últimos días de Loomis y nos cuenta su parte de su vida. El DVD de Halloween 25 años de terror incluye un cómic one shot titulado Halloween Autopsia. En este cómic seguimos a Carter Patrick, que trabaja como fotoperiodista. A este se le encarga por parte de su editor seguir al Dr. Loomis, ya que este cree que Michael sigue vivo y haciendo de las suyas. Conforme avanza la historia, Carter va descubriendo los horribles asesinatos que ha hecho Michael a lo largo de los años. Empezando por el cadáver de Annie Brackett. Por cierto, este cómic es una precuela de Sam. Hay una teoría en Reddit postulada por el usuario Bargloven, que postula que Michael sufre del síndrome de Solipsismo. Este síndrome consiste que el individuo cree que está en un sueño o que está en una simulación de computadora.
O sea que cree que nada es real y solo él existe y todo lo demás es irreal. Esta teoría no tiene ningún fundamento y solo intenta justificar los asesinatos de Michael. Y su carencia del habla. Pero realmente ni siquiera se menciona nada parecido en las películas más allá del aislamiento de Michael en el hospital de Smithgrove y su indiferencia hacia todo el mundo. Halloween Dos Caras del Mal iba a ser la séptima película de la franquicia. Y iba a ser una especie de soft reboot para la saga. Y curiosamente este film no iba a salir en cines sino que iba a ir directo para vídeo. Y esta estaría producida por The Weinstein Company y Mustafa Akkad. El guión estaba a cargo de guionista y productor Robert Zapia, que se supone que es un gran fan de la franquicia. La historia de este film se llevaría después de Halloween 6, concretamente 3 años después. Con Michael presuntamente muerto. El plot de esta película es que hay dos asesinos. El Michael original y un imitador. El imitador sería un mago local que se dedicaría a acosar chicas jóvenes y a asesinarlas. Mientras que el Michael original intentaría matar a la hija de Laurie. Al final de la película la policía lograría acorralar y matar a Michael, pero oh sorpresa, este Michael era el impostor. Dejando al Michael original libre para más secuelas. Más o menos como el final de H20. Sinceramente era una idea curiosa tener a dos asesinos. Algo que se retomaría hasta Halloween Ends. Pero viendo cómo salió esa película pues tampoco es una gran idea. Pero en fin, la razón de por qué se desechó Halloween Dos Caras del Mal fue porque ni Mustafa Akkad ni Miramax ni ningún involucrado querían hacer una película para vídeo de la saga. No querían que Halloween se convirtiera en un nuevo Hellraiser. Y mejor prefirieron hacer H20 con Jamie Lee Curtis aprovechando el aniversario de la franquicia. Pienso que fue la mejor opción. Y siguiendo hablando de imitadores de Michael, tenemos que en el guión original de Halloween H20 Michael iba a ser un imitador y este imitador iba a ser nadie más y nadie menos que Charles de Barks. El mejor amigo de John Tate en la película final. Ya que Charles se obsesionó con Myers. Pero al final el verdadero Michael aparecería para darle una lección. Esta idea fue desechada cuando Jamie Lee Curtis se unió a la película. Ya que los productores querían ver al Michael original. Al final esta idea se retomó para la escena final cuando Michael le pone su máscara al paramédico. El actor Danny Carvey. Famoso por su papel Gard Algar. En el mundo según Wayne y sus apariciones de Saturday Night. Tiene un papel no acreditado en Halloween 2 como asistente de reportero. Como dato curioso, esta fue su primera aparición en pantalla en toda su carrera. Jamie Lee Curtis hace unos pequeños cameos en Halloween 3 pero solo prestando su voz. La primera vez que hace este cameo es como la anunciante del toque de queda en la ciudad de Santa Mira y la otra es como operadora telefónica, y pues obvio su cameo en la televisión. Al parecer mucha gente no se dio cuenta de los cameos vocales. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Curfew. Curfew. All residents of Santa Mira, please clear the street. Operator, this is an emergency. I want to... Sorry, we cannot complete your call as dialed. Please hang up and... Halloween, la marca de Thorn, es un cómic situado en la continuidad H20 como casi todos los putos cómics de Halloween. Pero con elementos de Halloween 4, 5 y 6 la historia se centra en Tommy Lloyd ya de adulto. Que en esta versión es un escritor. Bueno, el editor de Tommy le pide escribir una versión ficticia de la historia de Myers y sus asesinatos. Y esta historia era nada más y nada menos que la historia de Halloween 4, 5 y 6. Entonces esto quiere decir en cierta manera que Halloween 4 a la 6 es un cómic dentro de Halloween H20. Murphy Myers era el líder de un culto que para escapar de la caza de brujas reubicó a todo su cantón en lo que hoy es Haddonfield. Murphy es el antepasado directo de Michael.
Y este igual carga con la maldición de Samhain. Este personaje hace una muy breve aparición en el cómic Los Ojos Más Negros. Asylum es la secuela cancelada de Halloween Resurrección, donde obviamente Michael iba a regresar de la muerte para vengarse. Y la explicación de su resurrección iba a ser la misma que la de Halloween Resurrection, o sea que Michael cambió identidad con otra persona. Se tiene confirmado que Busta Rhymes iba a regresar para esta secuela. Esta probablemente es una de las secuelas canceladas que menos se tiene información. Originalmente Halloween 2 iba a ser muy diferente a la película final que tuvimos. Originalmente la historia no se iba a llevar justo después de los acontecimientos de la primera, sino que se iba a llevar varios años después, con Laurie ya adulta, viviendo con el trauma de aquella noche fatídica de Halloween. La película se llevaría en un gran complejo de apartamentos en los cuales residía Laurie. Y como es obvio, Michael regresaría para matar a su hermana. Y de paso mataría a varios inquilinos del edificio. Pero al final Carpenter decidió desechar esta idea, ya que el guión era muy similar a la película Alguien me vigila, que curiosamente esta película está dirigida por el mismo John. Halloween The Wild Ghost es una historia corta que nos narra la vida de Christopher Astin. Y se preguntarán quién es este random. Pues en pocas palabras es el güey quien Michael le robó su overol de mecánico. Podemos ver el cadáver y la grúa de este sujeto en la primera película de Halloween. Sinceramente este relato es bastante interesante y les recomiendo que lo lean, vale la pena. Me sorprende que a pesar de que es un personaje tan secundario a tal punto que ni siquiera sé si se puede catalogar como un personaje, tiene su propia historia de fondo. Halloween es más parecido a Star Wars de lo que parece. Halloween Return to Haddonfield es un álbum de música electrónica compuesto por el productor y DJ musical Dan J. Schurte. Y este álbum fue hecho para el 25 aniversario de la franquicia. Según los Talking Share Books, Quentin Tarantino iba a escribir Halloween 6, confirmado por nuestro fetichista de patas favorito. Después del éxito de Perros de Reserva y Pulp Fiction, Miramax se acercó a Tarantino para escribir esta secuela. Tarantino solo escribió aproximadamente 20 minutos de película. Esta cinta iba a revelar la identidad del hombre de las botas negras que vemos al final de Halloween 5, y este sería el director del hospital psiquiátrico de Smith Grove. Este junto a Michael escaparían y harían un viaje por carretera donde matarían a todo lo que se moviera, más o menos como asesinos por naturaleza pero gay. Halloween Lord of the Dead iba a ser la octava entrega de la franquicia. Esta cinta estaba escrita por Daniel Ferrans. Y curiosamente esta cinta iba a unir la trilogía de Thorn con H20. La historia iría sobre Tommy Doyle descubriendo los diarios del Dr. Loomis, y en ellos encontraría toda la historia de Michael desde sus años en el hospital psiquiátrico hasta sus asesinatos. Doyle, conforme lee los diarios, se va metiendo en la mente de Loomis a tal punto que se volvería una versión joven de él. Mientras Doyle descubre todo el lore, Michael regresaría de nuevo. Y como ya dije, Tommy se volvería el nuevo Loomis, así que perseguiría a Michael. Lo más interesante es que este Michael no sería el original, sino sería nadie más y nadie menos que Laurie, que lamentablemente adquirió la locura desquiciada de su hermano. La razón de la cancelación de esta cinta es un tanto desconocida, pero al parecer a los productores no les gustó la idea de esta cinta, ya que si algo se caracterizan los productores de la saga, y con esto me refiero a Mustafa Akkad, es el de no tomar muchos riesgos y irse por lo que ellos creen que va a funcionar. Por cierto, este guión se adapta parcialmente en los cómics de Chaos. John Carpenter iba a regresar para dirigir y escribir Halloween 4 a pesar del fracaso en taquilla de Halloween 3. Mustafa Akkad le seguía viendo potencial a la franquicia y a Michael Myers.
Y qué mejor que traer de vuelta a Myers que con su creador original y Justy Richards, el escritor de las novelizaciones. La historia de la cinta se llevaría a algunos años después de la primera y segunda cinta, con un Michael y Dr. Loomis muertos después de los hechos de Halloween 2. Y un pueblo de Haddonfield completamente traumatizado por esa fatídica noche de 1978. Quedando tan perturbado que prohibirían completamente la festividad de Halloween por miedo del regreso del asesino. Pero los adolescentes, en su afán por quebrar este tabú de Halloween, organizarían una noche de películas de terror en un autocine abandonado. Y como es de imaginar, esto atraería a Michael. La historia jugaría mucho con la idea de que Michael trascendió y se volvió una especie de espíritu maligno. Algo muy curioso es que en el clímax de la cinta veríamos a un Michael gigante haciendo destrozos. Pero al final todo valdría queso, ya que Mustafa vendió los derechos de la franquicia a Dimension Films, y aparte de esto no le gustó la idea de ver un Michael fantasmal y quería algo más clásico. Halloween 666 era la idea original de Halloween 6. Esta película tomaría a Tommy Doyle como protagonista y una chica llamada Charlotte Aitrex, una reportera de Chicago que tiene un extraño vínculo con Myers. En esta cinta veríamos a un Michael indigente más o menos como lo vimos en Halloween 2 de Rob Zombie. La historia seguiría a Tommy y cómo este se convierte en una especie de sucesor del Dr. Loomis. Hablando de Loomis, en este filme el doctor sería un paciente del hospital psiquiátrico. Lo más extraño y bizarro de la cinta es que Tommy contaría con unos cascos de realidad virtual que le permitirían visitar el infierno, si así como se oye. Supongo que querían pegar con la chaviza. Por cierto, es desconocida porque se canceló esta idea. Como era obvio y casi lógico, originalmente Jamie Lloyd iba a ser la asesina en Halloween 5. Si recuerdan el final de la 4, Jamie parece volverse loca y se contagia de la locura de su tío, pues esta era la idea original. Pero esta idea fue desechada ya que a Mustafa Akkad no le gustó tener a otro asesino que no fuera Michael. Otra idea descartada para esta cinta fue tener a un Michael Myers zombie. Después de ser plomeado al final de la 4ª película, este reviviría mediante un rayo muy similar a como revive Jason en Viernes 13 parte 6. En fin, después de revivir, Michael dejaría de ser malvado y se volvería una especie de monstruo de Frankenstein, siendo un ser torpe y libre de maldad. A pesar de esto, la gente del pueblo obviamente lo seguiría atacando. Michael terminaría matando a 3 personas en defensa propia. Al final la cinta terminaría con la muerte de Michael. Como es de esperarse e imaginarse, Akkad rechazó esta propuesta por ser algo diferente. Ya sabemos que este sujeto es demasiado conservador. Halloween Los Años Perdidos iba a ser una precuela de la franquicia. Si dije precuela, creo que es la primer precuela que vemos en este iceberg, pero en fin. Esta iba a ser la 9ª entrega de la saga, saliendo después de Resurrección. El filme iba a explicar muchas cosas de Michael, como por qué Michael sentía la necesidad de llevar su máscara, y también relataría los años de Michael en el hospital psiquiátrico y sus primeros años de infancia. Pero lo más interesante es que gran parte de la cinta se llevaría después de Halloween 2, con Michael de vuelta en el hospital. Y lo interesante aquí es que esta parte de la cinta se llevaría paralelamente a los sucesos de Halloween 3, o sea que la cinta intentaría explicar por qué Michael no aparece en esa película. Y de paso canonizándola. La razón de por qué se canceló fue porque el estudio prefirió hacer un remake de la saga, y me refiero a la peli de Rob Zombie. Después del fracaso de la secuela de Rob Zombie, Dimension Films quiso regresar a los orígenes de la franquicia y lo iba a hacer con una secuela de las 2 primeras películas. Esta secuela iba a estar en manos de Patrick Melton y Marcus Dunstan. Y la historia iba a comenzar con Michael en el corredor de la muerte, pero antes de ser ejecutado sucede un extraño apagón en la cárcel, permitiendo a Myers escapar y seguir con su racha de muertes. Pero curiosamente no regresaría a Haddonfield como es lo habitual, sino que esta vez haría de las suyas en la ciudad vecina de Haddonfield llamada Russellville.
Esta película llegó bastante lejos en su preproducción a tal punto que se anunció su cancelación días antes de empezar a grabar y la razón de esta cancelación fue porque Dimension Films perdió los derechos de la franquicia, y al final Blumhouse se hizo de estos derechos haciendo Halloween 2018. Este iba a ser un crossover entre las franquicias de Halloween y Hellraiser donde Michael Myers se iba a aventar unos guamazos con Pinhead, nuestro pelón favorito del cine de terror. La idea vino curiosamente años antes de Freddy vs. Jason por el guionista Dave Parker después de haber lanzado sin éxito la idea de Freddy vs. Jason en la década de los 90 que pues se realizaría años más tarde. Buscando otras franquicias que podrían tener un crossover se encontró que Dimension Films poseía los derechos en ese momento de Halloween y Hellraiser. Se sabe que no se escribió ningún guión para este posible crossover, pero sí se hizo una sinopsis general de la película, que intentaba darle un origen a la inmortalidad y sed de sangre de Michael, y la historia inicial iba a ser la siguiente. La película empezaría con un flashback de Michael de niño en la noche de Halloween, ahí llegaría a la casa del hombre de las botas negras, ahí el hombre le daría a Michael la configuración del lamento. Michael lograría resolver la caja liberando al espíritu Samhain, el señor de los muertos, poseyendo su cuerpo y haciendo que mate a su hermana y pues volviéndolo un desquiciado. Bueno, después del flashback nos encontraríamos en la casa de Michael y un grupo de personas que intentan destruirla en la noche de Halloween. Esas personas encontrarían la configuración del lamento invocando al Pinhead. Todo esto atraería a Michael a la casa y se encontraría con Pinhead y pues se aventarían un tiro. En el clímax de la película Michael y Pinhead se encontraría luchando en el infierno sin un vencedor definido, pero para bien o para mal Dimension Films desechó la idea ya que los crossovers en esos años no eran muy comunes y era una idea arriesgada, así que se desechó. Pero la idea no murió allí ya que años más tarde, después del éxito de Freddy vs. Jason, Dimension Films retomó la idea, pero esta vez la película iba a ser escrita por Clive Barker y iba a ser dirigida por John Carpenter, las dos mentes maestras detrás de sus respectivas franquicias, pero esta vez se desechó ya que Mustafa Akkad no le pareció la idea ya que según él se alejaba mucho de la franquicia de Halloween. Y que era muy arriesgado y como a los productores solo les importa el cochino dinero no se quería arriesgar. Pero también dicen las malas lenguas que otra razón de su cancelación fue porque en el 2004 se realizó una encuesta en el sitio de fans de Halloween. En la encuesta se les preguntaba si querían ver este crossover y la mayoría de votos fueron negativos. Pero este dato no se puede corroborar, así que tómenlo con pinzas. Michael Myers ha matado aproximadamente a 170 personas a lo largo de su saga, convirtiéndose en el asesino con más muertes explícitas en la historia del cine, incluso por encima de Jason, el cual solo cuenta con 151 muertes. Pero ojo, es realmente difícil decir que Michael es el asesino más letal ya que solo se cuentan las muertes en pantalla. Por ejemplo, en Jason X, Jason provoca que una nave se estrellara con una estación espacial, seguramente matando a cientos de personas en el proceso, o Freddy Krueger, que en su sexta película se nos cuenta que mató a toda la población infantil y adolescente de Springwood. Y así con otros asesinos como el hombre invisible, que literal el cabrón descarriló un tren. Halloween 1 es un juego fan-made desarrollado en Unity por los programadores Damián González y Martín Fernández. Este juego es un survival horror donde tomamos control de Laurie Strode durante la noche de Halloween del 78. En el juego tenemos que huir y enfrentarnos al asesino. Este título cuenta con una secuela titulada Halloween 2 Asylum, un juego mucho más completo y extenso que su antecesor. Esta vez el juego nos sitúa en el hospital psiquiátrico donde obvio tenemos que escapar de Michael, y como ya dije, este juego es mucho más grande contando con diálogos, un mapa más extenso y más objetivos. Ambos títulos están gratis para su descarga.
Terrordrome Rise of Boogeyman es un juego de peleas fan-made que probablemente es el mayor sueño húmedo de todos los fans del terror, ya que reúne a bastantes personajes del cine slasher en su roster como Jason, Freddy, Chucky, Ghostface, Ash Williams, Letterface y por supuesto Michael. Este juego tiene un modo historia que involucra a todos estos icónicos personajes. Básicamente la historia se basa en todos estos cabrones dándose en la madre por diferentes razones, ya que en el universo del juego todas las pelis slasher están conectadas. Sinceramente la historia de este juego es muy interesante pero algo extensa para tratar en este iceberg. Se considera que Halloween del 78 fue la primer película slasher de la historia. Y la película que comenzó todo. Aunque en el pasado ya existían películas similares como el cine giallo de los 60 con grandes exponentes como Mario Bava o Darío Argento, este cine por primera vez nos presentaba las bases del género como un asesino misterioso y sus jóvenes víctimas normalmente chicas. Y obvio una enorme carga de sensualidad y sangre, pero también hay otros ejemplos como Bloodfest, la primer película splatter de la historia, o Navidad Sangrienta, que es uno de los proto-slasher más famosos. Y uno de los más conocidos, que es Psicosis de Alfred Hitchcock, y por supuesto, La Masacre de Texas. Pero Halloween inició con la explotación del género y aparte creó todos los estereotipos del cine slasher como la final girl, los adolescentes cachondos que siempre son asesinados. Repito, esta cinta creó una explotación del género creando otras grandes sagas como Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm, Chucky y un largo etcétera. Así que gracias a Halloween hasta cierto punto podemos disfrutar del género que tanto amamos y disfrutamos. Sin duda el impacto cultural de Halloween es impresionante y es por eso que Michael Myers es eterno. Era un joven celta que vivió en el 500 a.C. Este era un joven que sufría de varias deformidades y por estas mismas era maltratado por su propia familia. Enda en algún momento se enamoró de una hermosa joven llamada Deidre, la hija del rey. Pero esta joven rechazaría a Enda. Por sus deformidades, Enda, por este rechazo en la noche de Samhain, Enda mataría a la muchacha y esto haría enfurecer al pueblo, provocando que linchen a Enda y de paso maldiciéndolo para que su alma vague por toda la eternidad. Siglos después el espíritu de Enda poseería al Michael haciendo que mate a su hermana y volviéndolo un asesino despiadado. Y esta es la explicación original de la locura de Michael que se nos es presentada en la novelización de la primera película de Halloween. Obvio, esta historia se descanonizó con la llegada del culto de Thorn y todo eso.